Durante los 3 años de la vida pública, Jesús puso las bases de su iglesia. Llamó a los que él quiso, Marcos 3:13, y los asoció a su misión. Constituyó a Pedro como responsable de la comunión, Mateo 16:18, y guardián de la fe. Lucas 22:31 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como al trigo. En ese nuevo pueblo de Dios hizo de los 12 y los discípulos un pueblo de testigos. Según Juan 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los prepararé para que vayan y den fruto. Y les prometió el don del Espíritu, que les descubriría la plenitud de esa luz que había venido a traer a la tierra. Según Juan 16:13, y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Hoy el Señor ya está resucitado, un pueblo y un mundo nuevos han nacido del costado abierto de Jesús, como el niño nacido de la sangre y el agua que se escurren del vientre de su madre. Juan 19:34 dice: sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Iluminado por la palabra de Jesús y animado por su espíritu, este pueblo se pone en camino para anunciar a todas las naciones las maravillas de Dios y para reunir en la unidad a los hijos dispersos, según Juan 11:52, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. En el numeral 1 del catecismo dice: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. En esta hazaña apostólica se destacaron dos grandes figuras, que es de Pedro y Pablo. Pedro se dedicó en especial a la evangelización de los judíos. Pablo fue puesto parte para anunciar la buena nueva de la salvación, los paganos. Gálatas 2:7-8. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargado la evangelización de los judíos, pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Lucas, autor del tercer evangelio, dará testimonio de ese nacimiento de la iglesia en el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles, o probablemente en su origen, Hechos de Apóstoles. Si existieron para esta obra, como para los evangelios, relatos más antiguos que Lucas utilizó para redactar la armonización de esos diversos documentos fue hecha de una forma tan notable que hoy resulta muy difícil distinguirlos. Algunos especialistas piensan que en un principio los Hechos de los Apóstoles formaban un mismo y único libro con el tercer evangelio y que habría sido dividido posteriormente. Sin embargo, se dan por seguro que desde principios del segundo siglo los Hechos de los Apóstoles aparecen como un texto independiente. Este testimonio sobre el nacimiento de la iglesia nos ha llegado bajo dos formas diferentes: el texto corriente, representado por la mayoría de los manuscritos antiguos de origen sirio y egipcio, y el texto llamado occidental, más largo y muy marcado por las querellas que enfrentaban a los judíos y a los primeros cristianos. Pero en realidad las diferencias se notan tan solo en un número bastante reducido de versículos. En el plan geográfico se puede advertir que los Hechos de los Apóstoles nos conducen desde Jerusalén, pasando por Judea y Samaria hasta Roma, siguiendo así la misión que Jesús fijó a sus apóstoles el día de su ascensión. Hechos 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. San Lucas no conoció a Jesucristo en persona. Entonces,
¿Cómo iba a contar la vida de nuestro Señor Jesucristo si él no fue apóstol, no anduvo con Jesús? Para iniciar a escribir su evangelio, Lucas, aparte de los manuscritos, comienza a escuchar las enseñanzas, o sea, las catequesis de los primeros cristianos, porque esa enseñanza que recibió San Lucas se parece a las que hoy día recibimos en la Iglesia Católica. Después de 30 años que nuestro Señor Jesucristo había muerto y resucitado, Lucas se puso a investigar para escribir sobre la vida del Señor y su iglesia. Lucas 1, del 1 al 2 dice: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros. 2. Tal como nos ha sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. ¿Qué es lo que enseñaban los primeros testigos a San Lucas? O sea, los primeros cristianos. Le predicaron que a la Virgen María deberían llamar bienaventurada. Lucas 1:42. Elizabeth exclamó a gran voz. Lucas no lo escuchó, porque Lucas estaba escribiendo lo que predicaban los primeros cristianos. Lo investigó cuidadosamente. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No fue ningún protestante el que predicaba estas enseñanzas en la antigüedad, porque ellos no creen en eso y no lo enseñan, porque odian a María. La Biblia muestra que los primeros cristianos eran católicos. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres a María, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Esa es la catequesis que recibió San Lucas, mientras los protestantes dicen que solo Cristo es bendito y que María no, que es una mujer cualquiera. ¿En qué parte, me pregunto yo, de la Biblia dice que María es una mujer cualquiera? No aparece en ningún lado. Protestan contra lo que dice la Biblia. Lucas 1:48 al 49, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Santo es su nombre. Jesús nos ama con el mismo amor que ama a su madrecita, la Virgen María. Lucas 11:27. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Él dijo antes, o más bien, es bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Jesús nos muestra que la fe crea también lazos familiares entre nosotros, que cuando encontramos a Dios como Padre, se rompen las paredes del círculo familiar, carnal, para abrir el corazón también a otros que pasan a ser verdaderos hermanos. Así, con un sentido de amplitud, afirma que su madre y sus hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María escuchó la palabra y la guardó, la esclava del Señor, y entonces todas las generaciones le llamarán bienaventurada. Ella vivió en esta vida las cosas más grandes y sublimes. Fue elegida predilecta de Dios en todo momento, y el amor de Dios invadía su persona y su vida. Lucas 1 del 28 en adelante dice: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba a ella: ¿qué significa tal saludo? Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de sus antepasados, David. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado, David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Los católicos la amamos y respetamos, no porque María sea diosa, no, como suelen calumniar los enemigos de la Madre de Jesucristo. Nosotros amamos a María porque es la mujer elegida por el Todopoderoso, por el Rey de Reyes, para que el Hijo de Dios se encarnara en ella y viniera a salvarnos, y porque el
poderoso ha hecho en ella grandes cosas. ¿Qué más le predicaron a Lucas los primeros cristianos? También le predicaron de los milagros de Cristo, especialmente las sanidades, luego del reencuentro de la tentación de Cristo en el desierto. Le predicaron y escribe Lucas sobre Cristo expulsando demonios, purificando leprosos, restaurando los miembros de los paralíticos, sanando a los enfermos y dándole vida a los muertos. Lucas también escribe sobre Centurión, un hombre cuyo hijo Cristo sana, como ejemplo de la humildad cristiana, una virtud que él consideraba importante para aceptar la salvación. Aquí vemos lo que predicaban los primeros cristianos y entre sus enseñanzas contaban sobre la vida de la Virgen María. Así que es falso que los apóstoles o los primeros cristianos no mencionaban a la Virgen María en sus predicaciones. Eclesiastés 10:12 dice: las palabras del sabio son una gracia, en cambio las del tonto son perjudiciales, en primer lugar para él. Proverbios 18:21, la lengua puede dar vida y muerte, según como la uses, así serán sus frutos. Amén.